Bueno, acá estamos pues en mi habitación, en mi colección de camisetas, que ahora es mi museíto de cosas de Nacional, de la Selección Colombia, de colombianos en el fútbol del exterior, de algunas figuras del fútbol mundial que tengo desde hace algún tiempo. Inicialmente, como le he contado a muchas personas, este museíto surgió de una gran colección de camisetas pues, que tengo desde que yo era un niño de 15 años. A los 15 años, no mentiras, a los 13 años, yo no sé por qué siempre digo que a los 15, pero es a los 13, llegó mi primera camiseta el 5 de marzo del 92, cuando yo cumplí 13 años, y mi mamá me regaló una camiseta que compró en la tienda Torino del barrio, es como limítrofe de Simón Bolívar, Laureles, en la 33 con la 80, ahí me compró mi primera camiseta de Nacional, marca Torino, con el número 15 de Aristi, que en ese momento usaba el 15, y ahí empezó pues mi colección, que más adelante fue creciendo y creciendo con un montón de camisetas que empecé a conseguir, que compraba, que me regalaban. Bueno, hasta hace un par de años que llegué a atesorar casi más de como 2000 y pico de camisetas, pero me di cuenta que ahí había un montón de cosas que no tenía sentido que yo coleccionara o atesorara. Camisetas verde y blancas del mundo, para mí eso en algún momento fue llamativo, fue una pasión. Entonces yo tenía camisetas de Celtic, de Glasgow, Sporting de Lisboa, de Banfield, de Palmeiras, de Santos Laguna y bueno, y de muchos otros equipos del mundo verde y blancos, solamente por una simpatía y el amor que le tengo a esos dos colores, pero después dije que eso no me conllevaba pues a nada, era un gasto innecesario. Entonces todas esas camisetas las vendí o las regalé. También hubo algunas otras de jugadores colombianos que no representaban tanto valor para mí porque no eran ídolos míos o no eran de la historia de Nacional, salí de ellas. También tuve un montón de camisetas que me regalaron amigos de otras barras o futboleros en otros países cuando yo iba a tocar con mi banda Tres de Corazón, o cuando iba con la barra, con los del sur a otros países. Les pido perdón a todos amigos los que me dieron camisetas, pero muchas las regalé, las doné, como entenderán. Todo mi cariño para quien alguna vez me regaló la camiseta de su equipo, pero yo se la regalé a alguien que la podía necesitar más, porque aquí iba a estar guardada en un lugar sin tener tanto valor, teniendo en cuenta que lo único que me interesa es Atlético Nacional y Colombia. Y pues hace unos cuantos meses descubrí que yo tenía también un montón de objetos muy valiosos de la historia nacional, medallas, guayos, guantes y memorabilia pues en general, cosas de mi infancia, cosas del mundo de los hinchas, y pues finalmente decidí pues dar nacimiento a mi museíto. Entonces acá lo que hay y que la gente ha empezado a visitar en mi propia casa, y que además es de lo que yo voy a empezar a contarles historias, son un montón de cosas y de experiencias que trae cada uno de los objetos que yo atesoro. Entonces está la historia de cómo conseguí todas las camisetas antiguas de Nacional, qué jugadores me las regalaron o me las vendieron o me las donaron, o cómo llegué a ciertas medallas, o cómo conseguí cosas de los años 50, 60, 70, 80, que son prácticamente arqueología. Todo eso es lo que voy a empezar a contarles, y en lo que consiste la visita a mi museo, que no solamente lo estoy haciendo presencial, sino que ahora quiero hacerlo de manera verbal, audiovisual, para que muchos de ustedes conozcan. Entonces, bueno, básicamente lo que hay en esta habitación es a la entrada hay como una especie de mini corredor donde hay unos banderines de Atlético Nacional de todos los tiempos, desde la década del 50, 60 hasta hoy, tanto originales como algunos piratas, como le decimos nosotros,
es decir, que son merchandising que no es original, pero que salió en el mercado de esas décadas y que me parece que son muy valiosos. Hay un par de banderines de la Selección Colombia que son muy históricos, de algunos partidos importantes. Uno de ellos, por ejemplo, el de Wembley, cuando empatamos con Inglaterra en el 87, 88, el famoso gol de Andrés Escobar de cabeza. Precisamente en ese mismo muro tengo unos cuadros de Andrés Escobar, que podríamos decir es uno de mis máximos ídolos. Entonces hice como un pequeño altarcito ahí. Y hay un cuadro muy importante que me regaló su propia familia. Tuve la suerte de acercarme a su familia y de manifestarle todo mi amor y como una promesa de respetar la memoria de Andrés toda la vida, y ellos muy agradecidos me brindaron su credibilidad, su amistad, su apoyo, y me han regalado muchas cosas de Andrés, entre ellas un cuadro original de una fotografía muy importante del año 91 de Andrés. Y asimismo hay un par de espacios, es la puerta donde si la abro además se van a encontrar con una colección de tenis, pero no vamos a hablar de eso en este momento. Y tampoco creo, a no ser de que ustedes digan en los comentarios que les hable de mi colección de tenis Nike y Adidas y Vans, pero en esa puerta hay un montón de fotografías mías con los jugadores cuando yo les he entregado los cuadros, los famosos cuadros que desde la barra les hemos entregado para homenajearlos, o cuando ellos me han entregado a mí sus camisetas y he podido inmortalizar ese momento fotográficamente, y ahí tengo en esa pared, esa puerta de madera más bien, esas fotografías. Y en la otra ya como momentos que he compartido con grandes ídolos, como una foto muy bonita y valiosa que tengo con René y con el Pibe, o con René y con Armani, con la Copa Libertadores y con diferentes ídolos de mi vida como Víctor Aristizábal, Jefferson Duque, bueno, en fin, son muchos los ejemplos de lo que hay en ese primer corredor. Más adelante nos encontramos con una vitrina donde pude recopilar un montón de objetos muy valiosos que van desde los últimos guantes que usó René, es decir, los guantes de su despedida. Después les voy a contar cómo llegué a esos guantes, y objetos tan importantes como la corbata que usó Juan Carlos de la Cuesta durante el partido contra Independiente del Valle en el 2016 cuando fuimos campeones. Me parece muy importante esa corbata y después les contaré la historia porque es un símbolo de lo ejecutivo que fue él y cómo logramos una Copa Libertadores gracias a su gestión y a la de otros directivos por encima de él que también fueron muy importantes. Y bueno, en esta primera vitrina también hay cosas y recuerdos de Chapecoense, guayos y guantes de jugadores de hace 30 y pico de años valiosos para Nacional, como René Higuita, como Luis Carlos Perea. Bueno, digamos que hay otra parte un poco más abajo, que es donde hay una especie como de material, no sé si decirlo litográfico, fotográfico, es papelería, pues por así decirlo, carnets de Andrés Escobar, de Subeldía, de Chonto Herrera. Tengo como el papelito de agradecimiento al velorio de Andrés Escobar que me regaló su familia cuando yo era un niño. Yo en ese momento estaba en Estados Unidos porque yo fui al Mundial del 94, entonces yo no había llegado del Mundial, historia que luego les contaré, y por eso es muy valioso para mí ese pedacito de cartón. También el primer papelito que el propio Osorio le entregó a uno de sus jugadores en esa era gloriosa, cuando el propio Osorio se hizo famoso por esa metodología de entregarle a los jugadores información escrita en color azul cuando se trataba de algo propositivo, o en color rojo cuando era un error o algo que había que mejorar, y que él también guardaba en sus anotaciones. Algunos cuadernos de 1992 que en ese momento, pues lejos de tener en nuestros cuadernos a modelos o a cantantes o a superhéroes de dibujos animados, no sé, teníamos a nuestros ídolos futbolísticos.
y unos tenis tanto de Nike y Atlético Nacional y de Nike y los del Sur. Cuando salimos campeones de la Libertadores, Nike hizo una edición limitada como de 10 pares de Nacional y Nike con motivo de la obtención del título de la Libertadores. Esos tenis quedaron en propiedad de directivos importantes de Nacional, pero yo pude conseguir unos y pues son muy escasos. Y también unos Nike, los del Sur, que pudimos lograr hacer con el director Latinoamérica de Nike, un argentino de quien me hice buen amigo y con el que pude tener esos pares que esta vez sí son únicos, y luego les contaré cómo accedí a ellos y cómo los logré. También hay otra vitrina en la que tengo cosas muy importantes, como las medallas que hemos obtenido en casi que toda nuestra historia, iniciando por la primera, que es la de 1954, hasta la última, que fue la victoria ante Millonarios, así como también hay muchas historias al respecto de cada uno de estos objetos que tengo, que además podemos mencionar los cascos con los que se inauguró la sede deportiva de Atlético Nacional, o más bien el centro de alto rendimiento, que son unas piezas de colección y bueno, muchas otras cosas más pues que atesoro con orgullo y con alegría, como por ejemplo el asta de bandera que se usaba normalmente en los barrios tradicionales o populares de la ciudad. Yo no tuve la suerte, porque para mí hubiese sido una suerte crecer en un barrio popular. No es un secreto para nadie que soy una persona que viene de clase media, entendiendo que mis padres sí fueron de clase media baja, pero pudieron alcanzar un modo de vida, un nivel de vida que nos ubicó en la clase media alta, y siempre me llamó la atención que las casas de Medellín pudieran tener esa asta como declarando que ese es un hogar netamente verdolaga, y bueno, y así muchísimos objetos. Pero digamos que lo más importante que hay en esta habitación es la indumentaria oficial de Atlético Nacional y de la Selección Colombia, y algunas cuantas de hincha de toda la historia. Entonces hay, además de camisetas de concentración, de vueltas olímpicas, podría decir yo que el 70% de todas las camisetas de la historia de Nacional desde el 54 hasta hoy, no solamente la titular, sino además la suplente o alternativa, o las de entrenamiento o de concentración o de celebraciones. Digamos que casi que todo eso está en esta habitación, y me gustaría empezar a contarles historias al respecto de todo eso, ojalá. Y bueno, y otras cosas importantes de la Selección Colombia, que también me gusta mucho la indumentaria de la Selección Colombia, entonces tengo muchas cosas de la selección. Y finalmente algunos otros detalles, como algunas gorras. Mucha gente que me conoce de mi vida pública o en la calle siempre me ha visto con gorra casi que toda la vida. Entonces tengo como una selección de gorras históricas de Nacional o de los hinchas desde los años 70, 80 hasta hoy, que también me gustaría hablar mucho de eso. Y bueno, y muchísimas otras cosas más que hay en esta habitación, a la que yo llamo mi museito, pero que realmente es una gran colección, que incluso tuve que depurar, tuve que peluquear y tuve que excluir ciertas cosas que guardé en unos baúles. Mi casa y los cuartos útiles están llenos de baúles, llenos de ropa antigua de Nacional, de hecho camisetas rockeras. Después hablaremos de mi colección de camisetas de rock. Déjenme saber entonces en los comentarios qué es lo que más les gustaría conocer, cuáles camisetas, de qué años, de qué jugadores, de qué ídolos, de qué campeonatos, de qué torneo, de qué final que pudimos haber perdido, de qué partido triste, de qué partido que nadie se acuerda pero vos sí y probablemente yo también, de qué jugador que es únicamente tu ídolo pero que nadie más lo quiere, de qué jugador que vos recordás pero nadie más lo recuerda y que probablemente yo sí lo pueda recordar. Entonces déjenme en los comentarios todo lo que quieran saber al respecto de mi colección y les voy contando. También recordarles que en este museo recibo
la visita presencial de la gente que lo quiera visitar. Entonces, si me escriben que están interesados, les voy a comentar y les voy a responder cómo se procede. Un abrazo, gracias.